En esta oportunidad hablaremos sobre los filosilicatos, un tipo de silicato al cual pertenecen las arcillas que encontramos en los suelos. Los filosilicatos son minerales formados por capas tetraédricas de silicio y capas octaédricas de aluminio, unas dispuestas sobre otras en diferentes configuraciones. El prefijo griego filos significa capa u hoja. Químicamente, esta disposición espacial corresponde a una especie particular de silicatos denominada aluminosilicatos. En la figura se aprecia a la derecha la muscovita, un filosilicato primario muy común en las rocas y los suelos. Entre los minerales primarios, las micas muscovita y biotita son dos de los filosilicatos más comunes. Mientras, entre los minerales secundarios, los principales filosilicatos son las arcillas. Dos de las más comunes son la kaolinita y la montmorillonita, representantes de las arcillas tipo 1,1 y 2,1 respectivamente. En lo que sigue nos enfocaremos en las arcillas como minerales secundarios. En primer lugar, debe quedar claro que las arcillas, como ya lo hemos afirmado, se originan de la alteración de los minerales primarios, lo cual se denomina neoformación, o a través de la precipitación de especies químicas solubles, lo cual recibe el nombre de recristalización. Ya hemos dicho, además, que las capas de silicatos están formadas por la unión química de unidades tetraédricas de silicio. En el caso de las capas de aluminatos, la unidad estructural básica es el octaedro de aluminio. En esta diapositiva se pone de relieve la configuración espacial propia de la coordinación tetraédrica y de la coordinación octaédrica de las unidades estructurales básicas de la lámina de silicatos y aluminatos respectivamente. Se debe resaltar que el ordenamiento de los átomos permite e impone restricciones para que solo algunos de ellos, con radios iónicos específicos, puedan ocupar el espacio vacío central. Mientras en el caso de la unidad tetraédrica el espacio puede ser ocupado por iones de silicio o de aluminio, en el caso de la unidad octaédrica, este espacio puede ser ocupado por el hierro, el magnesio o el aluminio. Varios modelos de coordinación de estas unidades estructurales se presentan a continuación. En el caso del octaedro de aluminio, como se aprecia en la figura, el aluminio ocupa la posición central, mientras 6 átomos de oxígeno ocupan los vértices del octaedro. Al igual que los tetraedros de silicio, los oxígenos satisfacen sus cargas a través de enlaces químicos dirigidos al exterior del octaedro. En esta diapositiva se aprecia cómo las unidades tetraédricas y las octaédricas se disponen en diferentes configuraciones espaciales, dando origen a las tipologías de las arcillas del suelo, arcillas tipo 1,1 con estructura tetraedro-octaedro, arcillas 2,1 con estructuras tetraedro-octaedro-tetraedro y arcillas 2,1,1 que corresponden a dos unidades de arcilla 2,1 con una capa octaédrica entre ellas. Consideremos ahora algunos aspectos estructurales para la capa o lámina octaédrica. Ya habíamos mencionado que en el caso de la unidad octaédrica el espacio central del octaedro podía ser ocupado por el aluminio más 3, hierro más 3, el magnesio 2 más o el hierro 2 más. La naturaleza del catión ocupante tiene, como cabría esperar, implicaciones a nivel estructural. Cuando los cationes son trivalentes, se dice que la capa tiene estructura dioctaédrica. Por el contrario, cuando los cationes ocupantes son divalentes, la capa tendrá estructura trioctaédrica. Podemos apreciar algunas de las características de las estructuras resultantes en las siguientes diapositivas. La gipsita es ejemplo de un mineral con estructura trioctaédrica. La brusita es un mineral con estructura dioctaédrica. Cuando se miran lateralmente, la capa tetraédrica se pueden distinguir dos tipos de oxígenos, los oxígenos apicales y los oxígenos basales. En esta diapositiva
se puede apreciar que los oxígenos apicales, que forman parte de los tetraedros de silicio, también son parte estructural de las unidades octaédricas de las capas de aluminato. Esto implica que las unidades tetraedro, octaedro, tetraedro son una misma estructura y no capas aisladas e independientes como suele suponerse. Con los conceptos anteriores, podemos comprender cuáles son los criterios para la clasificación de las arcillas. De acuerdo con el sistema de la Asociación Internacional para el Estudio de las Arcillas, estas se pueden clasificar teniendo en cuenta las siguientes jerarquías: división o tipos, grupos, subgrupos y especies. La división o tipos tiene en cuenta el tipo de lámina, es decir, si son 1-1 o 2-1. En este sistema no se reconoce el arreglo 2-1-1 como una división propiamente dicha. La categoría grupos considera como criterio de diferenciación la carga de la lámina, excepto con la caolinita serpentina, las micas deficientes en cationes intercapa y el grupo de la clorita. Más tarde abordaremos el tema de las cargas en las arcillas. Los subgrupos tienen en cuenta el grado de ocupación octaédrica, es decir, si son dioctaédricas o trioctaédricas. Por último, las especies se clasifican de acuerdo al catión sustituyente, el origen de la carga u otros criterios. En esta y las siguientes tablas se presenta el esquema de clasificación actual. Se revisan de forma somera ahora algunas propiedades de las arcillas en cada división. En primer lugar, las arcillas 1-1. Estas se presentan en estado relativamente puro en la naturaleza. Tienen muy poca sustitución isomórfica y el grupo se conoce en forma genérica como grupo de la serpentina caolinita. En las diapositivas siguientes se presentan algunos detalles estructurales. En esta diapositiva se presenta una microfotografía de la caolinita. Obsérvese las láminas y su disposición apilada. En esta diapositiva se observan las diferencias que se presentan entre la caolinita y la aloicita. Básicamente, la diferenciación se da por la hidratación de esta última. El agua puede perderse por deshidratación utilizando calentamiento artificial. En el caso de la serpentina, la diferencia radica en que ésta tiene, al contrario de la caolinita, capas trioctaédricas antes que dioctaédricas. Pasemos a la división 2-1. Las arcillas 2-1 presentan generalmente mayor nivel de sustitución isomórfica que las arcillas 1-1. Sin embargo, pueden presentar una gran variación dentro de los miembros de la misma división. Aunque hay excepciones, a nivel de grupo se diferencian por la cantidad de carga de las láminas presentes en la estructura. En la figura se muestran diferentes arcillas del tipo 2-1. La diferencia fundamental radica en la orientación en que se disponen las capas, en el ion o sustancias presentes en la lámina intercapa y en el nivel de hidratación, y en la naturaleza dioctaédrica o trioctaédrica del mineral. En las diapositivas que siguen se muestran algunas particularidades de las arcillas 2-1 según el grupo al que corresponden. En el grupo de las pirofilitas, las unidades de arcilla se mantienen unidas a través de fuerzas de Van der Waals, las cuales por definición son muy débiles y se consideran de forma individual. Sin embargo, si la superficie de unión es muy grande, la fuerza de atracción se hace increíblemente energética. Debido a que la sustitución isomórfica es muy poca, no se requiere de cationes interlámina para estabilizar la estructura como un todo. El grupo de las esmectitas y las vermiculitas corresponde a las conocidas arcillas expandibles.
cuya característica fundamental es la presencia de agua y de iones solvatados en el espacio interlaminar. La montmorillonita, la beidelita, la nontronita y la vermiculita dioctaédrica tienen naturaleza dioctaédrica, mientras la hectorita, la saponita, la sauconita y la vermiculita trioctaédrica tienen naturaleza trioctaédrica. Debido a su importancia agronómica, en esta diapositiva se presenta el fenómeno de la fijación de potasio y amonio, el cual es típico de suelos con alto contenido de vermiculitas y que consiste fundamentalmente en el secuestro de estos cationes dentro de los espacios interlaminares de la vermiculita por efectos de la deshidratación. Cuando esto ocurre, especialmente en suelos vertisoles, el fenómeno puede inducir bajo ciertas condiciones deficiencias de potasio y nitrógeno en la nutrición de los cultivos. Por último, el grupo de la clorita se caracteriza por la presencia de hidróxidos en el espacio interlaminar, como lo muestra la figura. Pasamos ahora a explicar un tema de gran relevancia ambiental y agronómica: la presencia de cargas eléctricas en la superficie de las arcillas, debido a un fenómeno conocido como sustitución isomórfica. Veamos. Ya sabemos que los filosilicatos están compuestos de láminas sobrepuestas que químicamente corresponden a tetraedros de sílice y octaedros de aluminio en la mayoría de los casos. Cuando estas unidades estructurales son ideales, es decir, cumplen con unas reglas definidas, conocidas como reglas de Pauling, las capas que forman son eléctricamente neutras, dado que todos los enlaces químicos posibles son satisfechos. Sin embargo, debido a las condiciones de cristalización de los minerales, a veces pueden presentarse sustituciones en el elemento catiónico del tetraedro, siendo frecuente, por ejemplo, que el aluminio 3+ reemplace al silicio 4+ en el tetraedro de silicio. Cuando esto ocurre, se presenta un desbalance de cargas eléctricas y la partícula como un todo quedará con una carga eléctrica negativa de -1. Si estos tetraedros sustituidos son incorporados en la capa de tetraedros que constituye las arcillas, la superficie de la lámina adquiere cargas negativas, las cuales tienen carácter permanente. En esta figura, las cargas negativas sobre la superficie de la arcilla interactúan con cationes que se absorben sobre ella, lo cual produce picos que se pueden apreciar a través de microscopía de fuerza atómica. La sustitución isomórfica también se puede presentar en los octaedros de aluminio. En este caso, el ion sustituyente más frecuente es el magnesio 2+, produciendo el mismo efecto, es decir, generando cargas negativas sobre la superficie de las arcillas. Otros iones sustituyentes, aunque menos frecuentes, son el manganeso y el hierro 2+. Debido a que las cargas negativas originadas por sustitución isomórfica no se pueden eliminar, independientemente de las condiciones edáficas, estas cargas se conocen como cargas permanentes o cargas superficiales permanentes. Normalmente, la carga total de la lámina es balanceada por la presencia de cationes en el espacio interlaminar. Existen dos reglas básicas para que un ion pueda reemplazar a otro en las unidades tetraédricas u octaédricas. El elemento reemplazante debe tener menor número de valencia y un radio iónico que no afecte la integridad estructural de los tetraedros o de los octaedros. Por esto, las sustituciones más frecuentes son las que se presentan en la figura. El silicio puede ser reemplazado por el aluminio en el caso de los tetraedros, mientras el magnesio 2+, el hierro 2+ y el manganeso 2+ pueden sustituir al aluminio en las unidades octaédricas. La magnitud de la carga sobre las superficies de las arcillas es la que en últimas determina la naturaleza de la arcilla. Cuando no hay carga eléctrica negativa o sus niveles son muy bajos, las unidades de arcilla son mantenidas juntas por enlaces débiles, como los de Van der Waals, como es el caso del talco y la pirofilita. Si hay cargas negativas sobre esas mismas superficies, se forman enlaces electrostáticos entre las unidades de las arcillas, utilizando cationes como intermediarios en el espacio interlámina. Entre mayor el número de cargas negativas, más fuerte el enlace intercapa.
Estas cargas eléctricas son, junto a las que presenta la materia orgánica, las responsables de que el suelo presente carga eléctrica principalmente de tipo negativo. Otras cargas eléctricas, no originadas en la sustitución isomórfica, pueden presentarse en los extremos de las láminas de las arcillas o en zonas de fractura, donde quedan expuestos átomos de oxígeno debido a procesos de desprotonación. Esto se muestra en esta figura. Los filosilicatos 1,1 son en apariencia muy poco flexibles para tolerar distorsiones estructurales y presentan, por tanto, bajos niveles de sustitución isomórfica. Los filosilicatos 2,1, por el contrario, presentan una mayor tolerancia, pero el nivel de sustitución isomórfica es muy variable en función de la identidad del mineral. En esta tabla, la SIC, o capacidad de intercambio catiónico, muestra tal comportamiento. La SIC es una medida de la cantidad de cargas negativas que presenta una superficie específica, en este caso las arcillas. Por el contrario, la capacidad de intercambio aniónico, o CIA, que no está descrita en esta tabla, se refiere y es una medida de la cantidad de cargas positivas que posee la superficie de un material particular. De esta y la siguiente tabla, se puede concluir de forma general que las arcillas 1,1 tienen menor capacidad de intercambio catiónico que las arcillas 2,1 y que en estas los valores son muy variables. Igualmente, es evidente que a mayor superficie específica, mayor cantidad de cargas negativas posibles. Gracias.